Me permito cambiar abruptamente el tema seguido con anterioridad, no porque tenga una mente disfuncional, creo yo, como alguno de los pintores que a continuación estudiaremos, sino para compartirles a ustedes una plática que dio mi amiga, restauradora y maestra de arte María del Carmen Vidal, el pasado 22 de julio en la ciudad de Morelia, con la cual trabajé conjuntamente para hacer esta presentación y disfrutarla junto con ustedes. En esta presentación hablaremos de una minoría de pintores que padecieron algún tipo de disfunción mental o de personalidad y que a pesar de ello su obra trascendió en el tiempo. Ustedes como especialistas podrán diagnosticarlos con mucha más precisión. Quiero definir algunos aspectos que considero importantes para enmarcar la naturaleza del arte del que hablaremos. Es importante tener en cuenta que en todas las épocas el artista ha sido el termómetro de la sociedad en que vive y que su obra será un reflejo del pulso vital de ésta. Como generalmente lo hacemos, trataremos de llevar un orden cronológico de los pintores, sus obras y el tema relacionado. El Bosco evidencia que la especie humana se ha dejado caer en las delicias del pecado y la lujuria. Todo es una compleja simbología de los vicios que corrompen a la humanidad. Sociedad obsesionada por los pecados. Podemos ver que no se necesita hablar de un artista mentalmente afectado para representar un mundo desquiciado. Es simplemente reflejo de su época. Habrá que extender nuestra idea de estética para volverla incluyente, donde no solo lo bello es motivo de representación, sino también lo feo, lo aberrante o lo absurdo. En este otro ejemplo, vemos la misma temática representada en momentos distintos y personalidades distintas. Un Matías de finales del siglo XV a XVI que se involucró con el protestantismo exacerba una escena que ya en sí misma es violenta hasta convertirla en grotesca. Esta obra representa una escena sombría y llena de dolor con la intención de impactar profundamente al espectador. En tanto que un Velázquez del siglo XVII nos muestra una figura espléndida a pesar de la serena muerte representada. El pintor muestra una dramática expresividad de un cuerpo crispado, casi putrefacto y purulento. La misma cruz muestra un trabajo rústico, un hombre martirizado en un instante previo a la muerte. Las manos se contorsionan confusamente, una cruel agonía. Representa el sufrimiento profundo de Cristo a través de las facciones y el conmovedor gesto de las manos. Si de algún pintor excepcional en cuanto a su obra podemos hablar, es de Caravaggio. De perfeccionismo técnico, conjuntaba en cada obra habilidades únicas. Maestro en la técnica pictórica del tenebrismo, provocando como pocos una ambientación casi teatral y en sus manos haciéndola de cualidades hiperrealistas. De esos temas que logró con absoluta maestría
fueron las múltiples decapitaciones descritas en la Biblia y en algunas de ellas realizando otra versión del mismo tema. Vistas a detalle, estas pinturas provocan que, a pesar de observar una escena aberrante, es necesaria su absoluta contemplación, ya que el realismo que alcanza es sorprendente. Este gran pintor poseía un temperamento violento, llevado al extremo de su impulsividad. El psicólogo Vallejo Nájera estudió su perfil psicológico, concluyendo que presentaba una impulsividad patológica. Aficionado a duelos de espada, riñas callejeras, alcoholismo y apostador. En 2 ocasiones fue perseguido por crímenes, constando un asesinato, por lo que tuvo que huir de Roma. Muere a los 39 años afectado de malaria. Llegó a ser el prototipo del artista maldito, marginal e inadaptado. Francisco de Goya es uno de los mejores ejemplos que ilustran un cambio drástico en el estilo de pintar. A pesar de padecer desde los 30 años unos episodios leves depresivos, su pintura hasta los 46 años refleja una época de bonanza. Esta primera época abarca obras coloridas, anecdóticas, retratos que reflejan a un artista costumbrista en una parte selecta de una sociedad próspera y elitista. Posteriormente, a los 46 años contrajo sífilis, lo que se pudo haber agravado con envenenamiento al chupar sus pinceles que contenían pigmentos con mercurio y plomo. La salud mental del artista y su arte se vieron profundamente transformados. Poco a poco fue cayendo en una franca y profunda depresión con alucinaciones y delirios. La sordera lo acompañó toda la vida. Las obras de Goya se pueden dividir en antes y después de su enfermedad. Se transformó la interpretación de su mundo, provocando que Goya iniciase un proceso de introversión y aislamiento. El insomnio visita las noches de Francisco de Goya, que se levanta de la cama y plasma compulsivamente sus pesadillas. Así, aparecerán pinturas de temas sórdidos, como las pinturas negras de la Quinta del Sordo, de 1823, realizadas en óleo, muro y después colocadas sobre telas en el Museo del Prado. Estamos mostrando las pinturas murales originales en la Quinta de Goya o Quinta del Sordo. Fueron fotografiadas por J. Laurent en el año 1874. El rótulo indicando Museo del Prado fue añadido al negativo en 1890 por los sucesores de Laurent. El conjunto de las 14 pinturas al óleo están elaboradas directamente sobre las paredes de 2 salas de la quinta, el comedor en la planta baja y el gabinete en el primer piso. Las pinturas negras fueron expuestas con escaso reconocimiento en la Exposición Universal de París de 1878, antes de ser legados definitivamente al Museo del Prado en 1881.
Las pruebas radiográficas han revelado que debajo de estas pinturas había otras obras de temática paisajística. Cabe la posibilidad de que Goya cambiara esta actitud bucólica hacia los paisajes a ver de cerca la muerte tras su enfermedad de 1819. Todas estas escenas alegóricas pintadas entre 1820 y 1823, Goya las pintó en la más estricta privacidad, para sí mismo y como reflejo de sus sentimientos más íntimos, mostrando una visión pesimista y fantasmagórica de España, que a estas alturas de su vida se le antojaba una pesadilla. Una hipótesis de la ubicación original de las pinturas negras en la Quinta del Sordo. Las 14 escenas son: Las Parcas, Aquelarre, Duelo a garrotazos, Hombres leyendo, Saturno devorando a su hijo, Mujeres riendo, Judith y Holofernes, Procesión del Santo Oficio, La Romería de San Isidro, Visión Fantástica o Asmodea, El Perro, Un viejo y un fraile, Viejos comiendo sopa, Doña Leocadia, Como preludio de sus caprichos, Goya se retrató mostrándonos al autor de esta serie de sátiras sobre la sociedad española de su tiempo. Se representó en actitud satírica y como un personaje importante. En Los Caprichos nos muestra una serie de 80 grabados que representa una sátira de la sociedad española de finales del siglo XVIII, sobre todo de la nobleza y del clero. En la primera mitad presentó los grabados más realistas y satíricos, criticando desde la razón el comportamiento de sus congéneres. En la segunda parte, abandonó la racionalidad y representó grabados fantásticos, donde mediante el absurdo mostró visiones delirantes de seres extraños. Comparativo de la representación del mito Saturno devorando a un hijo. La obra de Rubens del siglo XVII es una teatralidad propia de la Contrarreforma y es más respetuoso con la tradición iconográfica, en tanto que Goya, siglo XIX, muestra un rotundo expresionismo en la gesticulación de Saturno, enmarcado con un intencionando fondo oscuro. El mito refiere el momento en que Cronos o Saturno engulle a uno de sus hijos. Para Goya, parece traspasarlo con la fuerza de sus manos, por la sangre que se ve entre sus dedos. Vincent van Gogh, pintor neerlandés, uno de los principales exponentes del postimpresionismo, nace en 1853 y muere en 1890. Desde niño fue un personaje sumamente sensible y nervioso. Durante parte de su vida sufrió de una personalidad maníaco-depresiva, acompañada de alucinaciones. Actualmente se le diagnostica que padeció un trastorno bipolar, con episodios de depresión y manía. Hubieron varios factores que le pudieron afectar, como el consumo constante de absenta o ajenjo, malos hábitos alimenticios, padeciendo un miedo profundo a sus propias reacciones, que lo llevó 2 años después al suicidio.
Sus cartas de 1890 sugieren que estaba razonablemente feliz. Le escribió a su madre y hermana: por el momento me siento mucho más calmado que el año pasado, y realmente la agitación de mi cabeza se ha aquietado grandemente. Parece ser que cuando padecía las crisis, su capacidad creadora se incrementaba muchísimo. Él mismo decía que sus crisis inspiraban su arte, ya que en esos momentos sentía una impulsividad obsesiva por pintar. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por sus permanentes problemas mentales, que lo llevaron a ser recluido en sanatorios, así como por la estrecha relación con su hermano, quien lo sostenía económicamente y lo alentaba moralmente. Su comportamiento agresivo y solitario lo hacen ser un paria de los diferentes sitios donde habitaba, y lo hicieron vivir una vida de frustraciones amorosas al ser rechazado por cada una de sus pretendidas. Van Gogh frecuentaba una casa de citas y en especial a una prostituta llamada Gaby. En 1888, estando con ella, le ofreció pintarle un retrato. Gaby rió y, en un gesto amoroso habitual en ellos, le tironeó la oreja izquierda y le dijo que prefería eso como regalo. El pintor no respondió, pero al día siguiente apareció en el burdel y le entregó a la portera un regalito para Gaby: su oreja izquierda cortada con una navaja y envuelta ahora en unos trapos sucios. Su estilo posimpresionista, con la característica de sus violentas pinceladas y colores intensos, fue su manera creativa de pintar, aunque dijo nunca haber podido expresarse pictóricamente tal y como él quería. Estas fueron sus dos últimas grandes obras del artista. En el campo de trigos, 2 semanas antes de que se suicidara, Vincent admitió que quería expresar tristeza y una extremada soledad cuando realizó este trabajo. Se despidió de Theo con la frase: la miseria no terminará jamás. Edvard Munch nace en 1863 y muere en 1944. Fue un pintor y grabador noruego. Sus evocativas obras sobre la angustia influyeron profundamente en el expresionismo alemán de comienzos del siglo XX. La niña enferma es el título dado a un grupo de 6 pinturas y numerosas litografías, grabados a punta seca y aguafuertes realizados por el artista. Todos plasman el momento antes de la muerte de su hermana mayor, Johanne Sophie, de tuberculosis a los 15 años. Munch regresó a este acontecimiento profundamente traumático repetidamente en su arte, completando 6 pinturas al óleo y muchos estudios en varios medios, en un periodo de más de 40 años. Su madre también muere de tuberculosis y otra de sus hermanas padeció esquizofrenia. Sus temas sobre el sufrimiento, angustia y la muerte fueron obsesivamente representados, como lo demostraremos en estas obras. En La niña y la muerte, muestra a una niña ante el hecho de muerte de su madre, mirando con miedo al espectador. La pintura permite asociaciones con experiencias traumáticas de la infancia y juventud del pintor. Perdió a su madre a la edad de 5 años y 9 años después a una de sus hermanas, Sophie. Muerte
en la habitación de la enferma fue un motivo pictórico del pintor que ejecutó en 2 pinturas de 1893. En las imágenes procesó la enfermedad y muerte por tuberculosis de su hermana mayor, como en la obra de la niña enferma. Sentí un ataque de melancolía. De pronto el cielo se puso rojo como la sangre. Miré las nubes llameantes que colgaban como sangre. Me quedé allí temblando de miedo y sentí que un grito agudo interminable penetraba la naturaleza. Es indudable que en el pintor hay presencia de perturbaciones, alternancia de mucha productividad con episodios de remisión, fases depresivas con periodos de euforia. Estuvo en un hospital psiquiátrico con terapias de electrificación. Su relación afectiva con Tula Larsen evidencia momentos sumamente violentos, como la ocasión en que por una discusión, forcejeando con una pistola, ella le lastimó 2 dedos de la mano. A partir de ahí, Tula se retira y el pintor sintió una traición imperdonable. En sus pinturas la coloca como una asesina. Tenía un obsesivo afán de retratarse, por una profunda necesidad de autoafirmarse en su propia existencia. Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí y Domenech, marqués de Dalí de Pujol. Nace en 1904 y muere en 1989. Fue un pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español del siglo XX. Se le considera uno de los máximos representantes del surrealismo. Dalí aportó el surrealismo al llamado método paranoico crítico, que consiste en la mezcla de imágenes creadas al azar con otras que le son obsesivas. La palabra surrealismo la empleó Apollinaire por primera vez en 1917. La personalidad de este artista, quien lo conozca, sabrá de su genialidad como pintor, así como de todas sus excentricidades. Sus obras geniales, algunas casi incomprensibles por su complejo simbolismo, muestran a un genio de la pintura del siglo XX. Se sabe que su hermano mayor Salvador, el primogénito de sus padres, muere de niño. Al nacer Dalí, le ponen el mismo nombre, como recuerdo de ese niño muerto, cosa que le afectó profundamente, pues siempre sintió que venía a llenar ese hueco, no a tener una existencia propia. Incluso se representaba como niña, como rechazo a ser la presencia del hermano, un rechazo total a ser el niño muerto. Este deseo de no ser el niño muerto pudo, junto con una educación castrante, causarle huellas profundas en el desarrollo de su completa sexualidad. El objeto del sex appeal es un enorme y acéfalo cadáver femenino en descomposición. Es blando y duro al mismo tiempo. Para él es el monstruo de la sexualidad. Las muletas u horquillas son símbolos de muerte y resurrección. En posición contemplativa, la presencia de un niño pequeño, sus recuerdos de la infancia, con un aro y un fémur como vara, pero que a la vez es un gran pene petrificado.
El tema de la masturbación aparece en la mujer que emerge de su retrato y cuyo rostro está cerca de unos genitales masculinos escondidos en unos ceñidos calzoncillos. Un lirio, alcatraz, pegado a la mujer que simboliza la pureza. Una enrevesada forma de definir a la masturbación como la relación sexual más pura. El pistilo de la flor es además otro símbolo fálico. Como es normal desde que la conoció, Kala aparece representada, en este caso en la pareja que se abraza, donde ella se metamorfosea en una roca, recuerdo de los paseos que dieron por la playa. Siempre mostró un gran interés en las teorías de la física cuántica y todo lo relacionado con el tiempo, y la tecnología como herramienta compositiva. En La tentación de San Antonio se evidencia la dualidad de su personalidad. Por un lado, deseoso y claro de obtener riqueza, fama, lujo, que es por lo que se movió siempre, y al mismo tiempo por una religiosidad un tanto monárquica, que no espiritual, donde ser parte de esa iglesia piadosa era lo que socialmente era correcto, y por ello, resistiéndose a todas esas tentaciones. El ilustre Dalí, iracundo, violento, extravagante, acomplejado y con un sentimiento de humillación ante cualquier desaire, fue la conjunción del genio y a la vez del narcisismo extravagante, que su propia creatividad ilimitada hizo de él todo un ícono del artista genial. Francis Bacon nace en 1909 y muere en 1992. Fue un pintor británico de estilo figurativo y idiosincrásico, caracterizado por el empleo de la deformación pictórica y gran ambigüedad en el plano intencional. Fascinado con las ideas de deformaciones y podredumbre de la carne, estas imágenes atormentadas impactaron al público de la posguerra. Tres estudios de autorretrato, sus pinturas violan las expectativas del cerebro del observador, ya que los detalles están demasiado difusos. Toda la obra de Bacon se encuentra tamizada por ese desorden neurológico. Además, su homosexualidad motivó grandes conflictos en su vida. En Cabeza Sexta es un estudio según el retrato de Velázquez sobre el Papa Inocencio X. El pintor plasmó considerable angustia en sus cuadros. Trabajó desfigurando la figura humana y colocándola en espacios cerrados e indeterminados. Provoca la sensación de un cuerpo que se desvanece, que se diluye. En tres estudios de pintura en la base de una crucifixión, tríptico que, según el propio Bacon, marcó el punto inicial de su carrera plástica. En esta obra apreciamos tres imágenes separadas cuyo único hilo conductor es el fondo naranja que representa a tres figuras zoomorfas que se retuercen y gritan. No hay acción violenta, no están siendo crucificados. Sin embargo, la escena parece contagiar al espectador un terrible horror que emana de las grotescas formas. Estas dos obras resultan tan magnéticas como repulsivas e inquietantes y frívolas a la vez. Estos son otros dos buenos ejemplos de lo estético, de lo feo o de lo absurdo. Andy Warhol nace en 1928 y muere en 1987. Fue un artista plástico y actor estadounidense que desempeñó un papel crucial en el nacimiento y desarrollo del pop art. Era una persona tímida y acomplejada por su aspecto físico aniñado, enormemente dependiente de su madre, burlado en el colegio.
Tenía tal complejo de inferioridad por su aspecto que se sometió a todo tipo de cirugía estética. Logró un rotundo éxito gracias a la cultura de la mercadotecnia y a los grupos musicales de su época. Fue manager en una época del grupo musical Velvet Underground de los años 60. Usó la serigrafía como técnica de impresión y fue el pionero de la fotografía de gran formato. Se dedicó a la repetición seriada de algún ícono u objeto de las culturas de masa que hacía evidente el mundo del consumo, como sus latas de sopa Campbell's. De aquí surgió el pop art. Presentaba una conducta sexual muy patológica. Así, aparte de su homosexualidad, era un voyeur declarado, pornógrafo y sadomasoquista. Celebraba orgías en las que participaba como un voyeur. José Julio Galán Romo nace en 1959 y muere en el 2006. Fue un pintor mexicano de arte contemporáneo de los años 80. Detesto la pintura, pero es mi único espejo para filtrar la realidad, para vengarme de mi pasado. Soy pintor porque no puedo ser otra cosa. Era mi posibilidad de poder respirar. Me estaba muriendo. Nunca lo niego. Mis obras son un espejo de mi propio dolor. Es así como exorcizo mis fantasmas. Hace del cuerpo humano un objeto de culto que se cuida, se desea, se reprime, se abandona, se viste, se desprecia, se erotiza, se sufre y se venera. El pintor representó en el lienzo la representación que de sí mismo fue construyendo y que mostró socialmente una mascarada. Generalmente el disfraz de Galán incluyó elementos glam, góticos, exóticos, desde la pintura en su rostro a la manera de Boy George, las uñas pintadas en negro o blanco, gruesas cadenas y candados al cuello, joyería exagerada desde anillos con enormes piedras de colores, grandes collares hasta crucifijos. Pintura engañosa y subversiva que causa adicción, que repite sus temas y los transforma hasta volverlos irreconocibles. Las obras de Galán mezcla con gracia y sabiduría los mitos y las referencias nacionales, el teatro y la sinceridad, el transformismo y la transparencia. Con su estilo exalta el nacionalismo mexicano con una tendencia kitsch y naif derivada de la cultura popular. La mayoría de sus obras es reflejo de una infancia infeliz y de eventos de su vida que le causaron depresiones profundas, como el rechazo de su padre y la muerte de su madre. Toda su obra está cargada de elementos de la cultura gay. Galán no solo no ocultó su homosexualidad, sino que la hizo evidente, llegando a veces al travestismo, y fue un modelo muy solicitado por fotógrafos, pues le gustaba disfrazarse, maquillarse, engalanarse de las maneras más insólitas, haciéndolo como un actor consumado. Todo en él conlleva un elemento provocador y autorreferencial. Yayoi Kusama nace en 1929. Es una artista japonesa que a lo largo de su carrera ha trabajado con una gran cantidad de medios incluyendo pintura, escultura, arte performance e instalaciones, la mayoría de los cuales exhiben su interés temático en la psicodelia,
por la repetición y los patrones, a la que han definido como una delicada locura. De los objetos más sorprendentes están sus objetos cotidianos cubiertos de falos de tela. Con estos cobró muchísima fama. Tal vez esta artista plástica ha sabido aliarse con su enfermedad mental para crear todo un mito en torno a su persona, como bien lo supo hacer Frida Kahlo en su momento. Poco a poco fue explotando y usando sus dificultades en un intento de incrementar su fama. Estas pinturas las realizó en Japón y aún no representan a fondo su afectación mental, que ya empiezan a mostrar elementos que serán obsesivamente repetitivos, trazos curvos constantes que forman redes que reflejan un mundo obsesivo, compulsivo. Sus últimas obras son instalaciones, ya con un patrón franco de repetición ininterrumpida. Estas últimas instalaciones la han hecho muy popular en el arte contemporáneo. Kusama nos comparte: en mi aislamiento y difícil relación con el exterior, comencé a creer en mundos paralelos, mundos donde el reflejo es infinito y la luz de las estrellas me baña mientras escucha mi más profundos deseos. Es ahí donde puedo ser una persona infinita y una criatura creativa con todos mis sentidos. Esos mundos me rescatan del precipicio por el que caigo constantemente, y mientras espero el momento de estrellarme, los brazos del arte me salvan de una caída prematura.